En Cooperativa, vivimos el efecto China. Cultura, comercio, turismo, los factores de un intercambio que da frutos. Efecto China, en Cooperativa, con Rafael Pardo. Invita CGTN Español. Ni hao para cada uno de ustedes. Estamos comenzando otro capítulo de Efecto China aquí en Cooperativa. Durante esta temporada estaremos compartiendo testimonios y sabiduría sobre la cultura oriental. Hoy vamos a hablar sobre las primeras dinastías del gigante asiático. Daremos una mirada hacia el pasado de la Gran China para conocer a las primeras familias que dirigieron la cultura imperial. Estaremos conversando con Victoria Luekel. Ella es sinóloga, cientista política y profesora investigadora del programa Asia-Pacífico de la Universidad Católica de Valparaíso. Además, seguimos avanzando en aprender más el idioma chino mandarín con nuestros amigos de Cruzando el Pacífico. Telma Vega nos enseñará esta jornada cómo decir los estados de ánimo. También con el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás aprenderemos más curiosidades sobre este idioma. Recuerda, todos los lunes desde las 21 horas estaremos compartiendo y con repetición los días domingo a las 9 de la mañana. Varios temas sobre la mesa. Comenzamos Efecto China. A esta hora medimos el efecto China en Cooperativa. Una invitación de CGTN Español. Ni men hao. Iniciamos un nuevo capítulo donde vamos a ver los estados de ánimo, porque como ya aprendimos a decir ¿cómo estás? Y tenemos que saber responder. Así que vamos con esta lección. Estamos como siempre con Telma Vega, encargada de comunicaciones y proyectos de Cruzando el Pacífico. ¿Qué respondo, Telma? Bueno, Rafael, les voy a enseñar dos posibles respuestas para ustedes. Primero a decir muy bien y después mal. El más o menos lo dejaremos para la siguiente lección. Me parece. Entonces, primero, ¿cómo digo estoy muy bien? Para decir estoy muy bien, aquí vamos a usar el pronombre wo, que significa yo. Le vamos a agregar un adverbio que significa muy, en español y que en chino es hen. Y ya aprendimos a decir bien. ¿Que cómo se decía, Rafael? Se decía hao. Sí, entonces usamos primero el pronombre wo, que significa yo. Le vamos a agregar el adverbio muy, que es hen. Y al final usaremos hao. Entonces, para decir yo estoy muy bien, digo wo han hao. Ya, ¿y cómo digo mal? Es decir, que no estoy bien. Aquí vamos a usar el adverbio negativo pu, que es un no, y lo usamos para negar en presente. Entonces usamos wo, que significa yo, después usamos pu, y al final usamos hao. Entonces, para señalar que estás mal, que no estás bien, dices wo pu hao. Perfecto. Entonces, para decir bien, digo wo hen hao, y para mal, wo bu hao. Exactamente. Listo, Telma. Entonces, para decir más o menos, que tanto usamos en esta parte del mundo, lo conversamos en un próximo capítulo. Así es. Ahí está entonces, con Cruzando el Pacífico, aprendiendo cómo movernos en distintas situaciones con el idioma, acá en Efecto China. Seguimos compartiendo Efecto China en Cooperativa. Una invitación de CGTN Español. Seguimos como siempre acá en Efecto China por Cooperativa. Miramos al pasado, vamos a conocer sobre las primeras dinastías en el gigante asiático. Vamos a recorrer la China antigua y cómo las grandes familias han influido también en esta cultura milenaria. Estamos en contacto con la académica Victoria Luekel, sinóloga y cientista política de la Universidad de Bonn, en Alemania. Además participa como profesora investigadora en el programa Asia-Pacífico de la Universidad Católica y en los 90 estudió en China, donde, dicho sea de paso, conoció a su pareja y vive ya hace 25 años en Chile. ¿Cómo está, Victoria? Un gusto para nosotros saludarla. Bienvenida a Efecto China. Hola, mucho gusto. También para nosotros, más aún con esta trayectoria en el mundo académico, en las investigaciones, historia de vida, ¿por qué no? Lo que citábamos también al final. Vamos a hablar de todo eso, por supuesto, en esta conversación. Vamos al origen. ¿Cuántos años atrás las primeras dinastías chinas, las primeras de las que se tiene registro en la historia?
Bueno, los registros de China, gracias a los hallazgos arqueológicos, encontraron ya los primeros caracteres o signos o idioma ya en los caparazones de tortuga y de los huesos. Entonces había ya un registro escrito que es muy nuevo es una de las pocas culturas que tienen esto, que tenemos un registro tan antiguo y ese también es como interesante porque también había un historiador, se llama Sima Qian, que vivió en 200 años antes de Cristo, ya empezó los primeros documentos juntar. Entonces la historia, los historiadores es muy interesante, ¿cómo se llama? Fijarse que China tiene este fundamento bibliográfico de los libros, y eso es poco, realmente la única cultura con tantos años, como más de 3.000 años. Eso, y también los primeros culturas, hablamos de 6.000 años antes de Cristo, ya son culturas, por ejemplo, la cultura Yangshao y la cultura Longshan, que eran neolíticos, y los arqueólogos también encontraron mucho cerámica y de muy alta calidad. Pero las otras dinastías eran todo como medio mitológicos, eso que ahí no tenemos nada escrito, solo su forma de la cerámica. Ahí tenemos lo único, pero después ya encontramos de los signos, y eso es interesante. ¿Y cómo se fue construyendo esto en la historia desde el punto de vista del registro? ¿Cómo se tomó en cuenta también la mitología, los relatos que habían, en contraste con estos objetos concretos, ¿cierto?, que dieron paso ya a los primeros registros? También es interesante porque habían siempre mucho registros, como usted dice, y mucho leyendas. Y al final, los registros que encontraron, al final era de verdad. Por ejemplo, tenemos el famoso terracota, que es cerca de Xi'an, que encontramos esos soldados en Greda, que era una tumba del primer emperador. Siempre los sinólogas, como yo, que estudiaba chino, habían registros y traducimos esos textos anterior en los 70, hasta encontraron de la verdad. En 1973 encontró un campesino gran excavación de esta tumba de este famoso emperador, el primer emperador de China. Realmente ese vivió en 221 a.C. Y eso también uno ve la mitología, las leyendas, era verdad. Eso también pasa muchas veces en la arqueología también, pero en China en especial, porque tenemos mucho registro escritas y de muy antigua edad. Eso también es realmente muy fascinante, ¿no? Para los arqueólogos, para nosotros los sinólogos, que sinología significa la ciencia de China. Realmente tenemos que entender chino antigua, el moderno chino, es como un estudio muy amplio. Ahora, respecto a la formación de las primeras dinastías, ¿quiénes eran esas familias? La familia, por ejemplo, una de las primeras dinastías Xia, literalmente significa dinastía del verano. Uno tiene que pensar, eran estados chiquititos, eran todo en la cuenca del río Amarillo, ahí empieza la cultura china, y estas familias uno piensa, eran reyes o era un emperador, pero eran realmente como alcaldes nomás, eran como chicos pueblos que tenían su reino chiquitito, y ahí y eso dicen que fue la primera dinastía, la Xia. Después empezó la dinastía Chang, hablamos de 1766 años antes de Cristo. Entonces, la Shang era también una dinastía, literalmente se llama dinastía del comercio. Y esos eran los primeros comerciantes, y eran familias también aristocráticos, y también mucho leyenda, muchos mitos, pero al final también encontraron también cosas interesantes como los kauri, como eran ya monedas, ya estaban muy avanzados. Su civilización estaba basada en la agricultura, y también complementada por la caza y por la ganadería. Y eso fueron familias
clanes realmente, clanes chicos, y ellos también crecieron con los siglos, ¿no? Y el otro en la dinastía Qing, ese 221 años antes de Cristo, ese fue la primera dinastía que realmente era unificado. Ese fue como el China de hoy. Anteriormente eran más como feudalismos, estados chicos, y se peleara mucho entre ellos, y al final ese famoso emperador Qin Shi Huangdi, él unificó todo China, y hasta hoy en día ellos usan también los tamaños de las calles, y él unificó bastante el país. Y él mismo se autodeclaró emperador. Los otros eran todos reyes. Y él tomó este título emperador como de los místicos emperadores anteriores, que realmente ahí uno no sabe que existían o no existían. Bueno, es una larga historia, pero muy interesante, y si alguien tiene interés, realmente hay muchas informaciones hoy en día, y es bueno para leer y saber algo más de China, porque, bueno, estamos en contacto todos los días con China por nuestros productos y sabemos re poco de su vida, de su historia. Ahora también, Victoria Luekel, importante tomar en cuenta respecto a estas dinastías la relación con el resto de la población, con quienes tenía más contacto, de qué manera se daba esta relación desde el poder de las dinastías. Primero, el poder normalmente en la familia del emperador, pero también había un gran poder de los eunucos, eran los hombres que cuidaban las concubinas. Los emperadores tenían un palacio lleno con sus señoras o concubinas, y para que ellas no se arrancan, tenían los eunucos, que eran hombres castrados, pero con los siglos y siglos ellos ya tenían cierto poder. Entonces esto ya era como siempre una amenaza también para la familia del emperador. Y también los funcionarios también eran realmente una fuerza de poder grande, y los funcionarios no eran como en el occidente, gente aristocráticos, ¿no? Eran funcionarios por sus méritos. China es uno de los países que ya con méritos uno puede llegar a una casta más alta, also por exámenes para los funcionarios. Es también algo muy interesante, y ese China antiguo era siempre amenazado por los bárbaros, se llaman los Xiongnu, eran del norte, siempre quisieran entrar, y habían siempre una pelea eternamente con los pueblos de afuera. Entonces habían tratos, por ejemplo, casarse con una princesa, o los emperadores mandaron mucho mercadería, regalos para dejarlos siempre tranquilos. Entonces trataron no la guerra, siempre trataron hacer como negociaciones por mujeres, por matrimonio, un poco típico de la historia humana, ¿no? Hacerlo lo menos conflictivo, pero al final como the soft power, ¿no? Eso como dice hoy en día. Estamos conversando con la académica Victoria Luekel. Ella es sinóloga y cientista política de la Universidad de Bonn, en Alemania. Además, participa como profesora investigadora en el programa Asia-Pacífico de la Universidad Católica, y en los 90 estudió también en China. Victoria, respecto a las diferencias que podemos ver entre las dinastías chinas y, por ejemplo, las monarquías, lo que había en paralelo en Europa, ¿cómo funcionan en ese correlato? ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, China nunca fue como una nación como en el sentido europeo, como moderno, sino era más como un ecumenismo, o sea, como de economía, un mundo que se dice también lo que está debajo del cielo. Es como una lema también de todas las dinastías, se llama Tianxia, o sea, Tien es el cielo, y todo que está abajo, depende del emperador. Entonces, como le dije, la monarquía de Europa no tenían esas libertades por la religión también. Ahí siempre era la religión del cristianismo. Eso China nunca tenía. La idea también de la unidad de cultura siempre trajo consigo también una unidad política.
Entonces, es difícil ahí una comparación entre las monarquías europeas con las dinastías chinas, porque realmente la base es bastante diferente. Ya empezamos con el taoísmo, con el budismo, el confucianismo, era mucho más abierto en el sentido de creencia que las monarquías de Europa. Además, también con la idea de matrimonio, que no era solo un heredero, tenían miles de otras mujeres y sacaron el mejor de sus hijos. En la monarquía europea nada, si o salió un hijo fallado, igual era rey, pero China no, se buscaron siempre el mejor de todos los hijos del emperador. Obviamente tenía que ser del emperador. Entonces, difícil hacer una comparación porque son dos mundos totalmente diferentes en la base realmente. Ahora, hasta el día de hoy, ¿cómo ha influido en la sociedad actual? ¿Cómo las grandes dinastías persisten, aun cuando uno diga ya no están, pero de qué manera se quedaron en la riqueza cultural, en las costumbres, en alguna tradición? Empezamos con algo lo más fácil que hay, en su nombre. ¿Por qué llama China China? Por su nombre, la primera dinastía que era unificado, que yo hablé recién, se llama Qing. Y ahí debe su nombre al primer imperio. Ya todos los días hablamos de China. Bueno, en el idioma china se llama Zhongguo, el país del centro. Pero para nosotros, ahí ellos tienen siempre el vínculo con su historia. Y estamos ahí hablando de casi 2.220 años, hay una consecuencia en su historia. Y su extensión actual es también casi como Europa, pero sus fronteras a lo largo de los siglos se cambió mucho. Y bueno, entonces el destino es distinto que de la Europa, obviamente, porque ellos tienen esa unidad cultural que Europa no tiene, todos los países son diferentes, pero los chinos hoy en día viven con su historia y también en el colegio hablan de los antiguos libros y tienen yo creo, un fuerte vínculo con su historia antigua. Y hecho de que a pesar de toda la diversidad regional que ellos tienen, pero con su historia de 5.000 años, se encuentran fenómenos que ya existieran antes hasta hoy en día. Y bueno, esto nos justifica hablar de 5.000 años de historia china. Porque ya los signos, los caracteres y los sinólogos más famosos, realmente es un francés, él dice, la base de la historia china es por sus caracteres, los signos, su idioma. Eso es eso ahí tenemos todavía la base, la histórica, que los chinos usan todos los días, su escritura. Una última pregunta, Victoria, desde otro ámbito. Comentábamos al inicio que en los 90 tuviste la oportunidad de estudiar en China. En este sentido, ¿cuál es tu experiencia como visitante? Más allá de tu profesión, de tu conocimiento, de lo que me imagino te atrapa también profesionalmente, cierto, la historia del gigante asiático, el poder haber estado en China, el compartir con personas, conocer un poco más en terreno. Bueno, esos fueron tiempos muy diferente que hoy en día. China estaba recién abriéndose al mundo, pero tenían muy lindos recuerdos. El pueblo chino fue muy amistoso con los extranjeros porque éramos muy pocos en esa época. Hoy en día es totalmente otro mundo, es muy moderno, pero en esa época era todo más simple, más básico. Aprendí mucho de su cultura, de su historia, y había mucha gente que pudieran hablar de la revolución de Mao. Entonces esto fue muy enriquecedor para una joven. En esa época tenía 22 años, era un poco ya otra etapa en la vida, pero una etapa muy importante que hasta hoy en día está en mí realmente, en mis recuerdos. Sin duda, y nosotros también muy contentos que esto se haya compartido con quienes nos escuchan, nuestras auditoras, nuestros auditores de Efecto China aquí en Radio Cooperativa. Victoria Luekel, académica,
sinóloga y cientista política de la Universidad de Bonn en Alemania, además de participar como profesora investigadora en el programa Asia-Pacífico de la Universidad Católica. Muchas gracias por estos minutos aquí en Efecto China. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Los factores de una relación bilateral que da frutos. Efecto China, una invitación de CGTN Español. Te contamos noticias relevantes que provienen desde Asia. Durante la última semana, el presidente chino, Xi Jinping, propuso un mecanismo de seguridad junto con pedir estabilidad económica global. Se propone promover la seguridad en todo el mundo que respete tanto la soberanía de todos los estados como el camino de desarrollo que cada uno elija para sus países, parte de lo que expuso el presidente de la República Popular en la inauguración del Foro de Bao. Estamos con Hebei Bei, reportera de nuestros colaboradores de CGTN en español. Ahora me encuentro en el Centro de Convenciones del Foro de Boao para Asia. La celebración del foro de este año tiene un significado especial porque a nivel mundial se mantienen las preocupaciones sobre cómo ganar la batalla contra la pandemia y cómo promover la recuperación económica de manera estable y lograr un desarrollo sostenible. Por eso, esta edición del foro tiene como lema el mundo durante la pandemia de COVID-19 y más allá, trabajar juntos por el desarrollo global y por un futuro compartido. Representantes gubernamentales, académicos, empresarios se reúnen aquí para hacer reflexiones y buscar rutas de desarrollo para el futuro. Los temas de discusión se centran en la neutralidad de carbono, la economía digital y la cooperación global. El presidente chino Xi Jinping participó en la ceremonia inaugural de la conferencia y pronunció un discurso de apertura a través de video. En discurso titulado Afrontar juntos los desafíos y abrir un futuro brillante mediante la cooperación, Xi mencionó que los países del mundo son como pasajeros a bordo de un mismo gran barco que comparten el mismo destino. Para que el barco navegue hacia un futuro brillante surcando las olas tormentosas, todos los pasajeros deben hacer esfuerzos mancomunados. La historia humana nos ha demostrado que cuanto más difíciles sean las circunstancias, mayor será la necesidad de afianzar la confianza. El mundo entero necesita más que nunca la cooperación para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad y promover el desarrollo común y la prosperidad mundial. Hebei CGTN en español, Boao, en la provincia de Hainan. Gracias, Hebei Bei, por este informe sobre el Foro de Bao. Recuerda, estamos con todas estas noticias en cooperativa.cl/Efecto China. A esta hora medimos el efecto China en Cooperativa. Una invitación de CGTN Español. Vamos a hablar ahora sobre las curiosidades del idioma chino mandarín, junto a Carla Morales, encargada de comunicaciones del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. La semana pasada, Carla, hablamos sobre los caracteres chinos. Hoy queremos acotar más datos interesantes sobre el chino mandarín. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú, Rafael? Bien, acá interesado, por supuesto, en saber de la familia lingüística, de los tonos. Muchas gracias, Rafael. Bueno, así es, el chino mandarín pertenece a la familia lingüística sino-tibetana y cuenta con una historia de miles de años. Es el habla estandarizada del dialecto de Beijing. A partir de 1955, con la creación de la República Popular China, se adoptó como lengua oficial con el afán de crear una unidad idiomática. Se llama mandarín porque ese era el nombre que los occidentales le pusieron a los funcionarios del gobierno imperial que accedían a sus puestos tras aprobar una serie de exámenes basados en las obras de Confucio. Aunque también es conocido como Putonghua, idioma común o Hanyu, idioma Han, que es el grupo étnico mayoritario en China. En otros capítulos se ha visto que es un idioma tonal o incluso musical. ¿Qué podemos decir de eso? Sí, así es, lo puedo decir rápidamente porque me imagino que ya, como lo hemos hablado en otras oportunidades, podemos recordar que tiene 5 tonos o 4 tonos más el neutro, que son alto, ascendente, descendente, ascendente y solo descendente. Es importante fijarse bien en los tonos, Rafael, porque pueden hacer la diferencia entre una palabra u otra. Varias son las anécdotas, también hay películas, ¿no?, que se han dado porque los extranjeros confunden los tonos al hablar diciendo cosas totalmente diferentes a lo que querían decir. Carla, siempre se escuchan cifras sobre el número de personas en el mundo o de uno cada cuantos hablan chino mandarín. Es un número muy alto.
Sí, así es. Pensemos que son aproximadamente 1.400 millones de personas las que habitan en China, pero de ellos se estima que unos 850 millones hablan el chino mandarín como su primera lengua, mientras que el resto del territorio, si no lo hablan, al menos son capaces de entenderlo. Y bueno, China, al ser un país tan extenso, se hablan muchos dialectos diferentes porque hay 56 grupos étnicos con 55 minorías, y la mayoría de ellas hablan sus propios idiomas. Según las estadísticas, hay 21 minorías étnicas que tienen sus propios idiomas y escrituras, y 34 de ellas tienen sus propios idiomas, pero sin escritura. Y también tengo entendido que dentro del chino mandarín hay 10 grupos dialécticos en todo el país que a su vez tienen divisiones. Sí, mira, así es, aunque según los investigadores se puede dividir en 10, en 7, en 9, pero bueno, mientras ellos se ponen de acuerdo, nosotros podemos mencionar que son aproximadamente 10 grupos dialécticos, tal como mencionaba, y que tienen muchos subdialectos. Vamos a mencionar algunos como el mandarín o el dialecto del norte, que ya lo habíamos comentado, el wu de Shanghai, el yue o cantonés, y este es el más conocido debido a las películas de acción, ya que se habla en Hong Kong. El min, el jin de la provincia de Hunan, eso por mencionar algunos. Además, es importante, Rafael, indicar que se hablan otros idiomas propiamente tal, como el tibetano, el uigur, el mongol, el tártaro o los propios de cada una de estas minorías. Y destacar que están siendo incluidas, por supuesto, porque los billetes están escritos en mandarín, tibetano, mongol y uigur. De esa manera, entonces, Carla, también se puede ir unificando el idioma o hacer que todos se entiendan cuando uno ve el tamaño, ¿cierto?, que tiene China como de un continente. Así es. Mira, hoy en día ya sea alguien del sur, del norte o un extranjero que esté aprendiendo chino, para permitir que las personas de diferentes regiones se comuniquen de manera más rápida y eficiente, tienen que aprender a hablar chino mandarín. Y para los extranjeros que están interesados en certificar su idioma, eso también es importante comentar que deben dar los exámenes HSK para la versión escrita y HSKK para su versión oral. Y este examen sirve para postular a becas en China y también lo piden en algunos trabajos, incluso también acá en Chile. Así que es importante eso. Por supuesto, ya lo saben, ahí pueden acreditarse, certificar su conocimiento del idioma chino mandarín, del cual hoy conocimos muchas curiosidades junto a Carla Morales del Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás. Gracias, Carla. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Rafael. Efecto China con Rafa Pardo. Es una invitación de CGTN Español. Llegamos al final de Efecto China en Cooperativa. Conocimos hoy más sobre la antigua China y sus primeras dinastías en una conversación con Victoria Luekel, profesora investigadora del programa Asia-Pacífico de la Universidad Católica de Valparaíso. También aprendimos cómo decir los estados de ánimo en chino mandarín con Cruzando el Pacífico, y además el Instituto Confucio de la Universidad Santo Tomás nos enseñó nuevas curiosidades de este idioma. Puedes seguir nuestro contenido en cooperativa.cl/Efecto China. Recuerda, lunes capítulos de estreno a las 21 horas y repetición los días domingo a las 9 de la mañana. Hasta la próxima semana. Seiye, adiós. Fue Efecto China en Cooperativa, con los factores de un intercambio que da frutos. Una invitación de CGTN Español. Cooperativa, todas las noticias, todos los idiomas, todos los días.